Muy bien, hermanos. Bueno, como ya lo he reiterado en otras ocasiones, para mí es un gusto, un honor poder compartir hoy una porción de la Escritura. El tema, hermanos, que vamos a ver, Dios les bendiga a todos, reitero otra vez el saludo, que Dios les bendiga a todos, un saludo a todos los hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios, ya sea a través del Zoom o a través de alguna radio. Para los hermanos de Perú, de la estación Aroma del Cielo, un abrazo para todos, que Dios les bendiga, nos alegra poder estar hoy con ustedes, hermanos. Y hoy me gustaría compartirles el tema, es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, el tema es el misterio del pueblo de Israel, también es el misterio del silencio, y a través de desarrollar este tema, hermanos, vamos a entender por qué razón tiene este nombre del misterio del silencio. Vamos a iniciar aquí en la siguiente diapositiva lo que es el misterio del pueblo de Israel, hermanos, como ya reiteré el nombre. Iniciamos en Romanos 11:25. Dice la escritura aquí en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hermanos. Y aquí quiero hacer una pausa porque Pablo es muy específico, hermanos, este hombre políglota, instruido bajo los pies de el mejor maestro que era Gamaliel de su época, hermanos, emitió estas palabras y dice que no quería que se ignorara este misterio, hermanos. Y si es de que no quería que se ignorara, hermanos, es porque es muy importante. Dice, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Durante el desarrollo del tema, hermanos, vamos a entender lo que significa todo este versículo, pero nos vamos a quedar ahorita nada más con esta primera parte que dice que no ignoremos este misterio. Está hablando del misterio del pueblo de Israel. Muy bien. Aquí también acerca del trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dejó su divinidad y se hizo carne, dice la Escritura, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, hecho carne, dejó de ser divino y se hizo en una carne de semejanza de pecado como es la nuestra. Dice aquí acerca de los milagros que él hizo, aquí en Mateo 9:27 al 30 menciona. Vamos a leer varios pasajes, hermanos, acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice aquí, y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Es decir, sanó a dos ciegos y después de haberlos sanado, les dijo que nadie sepa esto, ¿no? Aquí también en Mateo, en el 12:10, podemos leer, dice, y aquí había allí uno que tenía una mano seca y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por tentarle, sabemos que es parte del religiosismo. Pero en los versículos del 13 al 16 menciona, entonces dijo a aquellos hombres, extiende tu mano, y él la extendió y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle. Mas sabiendo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes. Fíjense, hermanos, le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Y él les encargaba, fíjense, a todos los que le seguían y a los que habían sanado, les encargaba eficazmente que no le descubriesen. En el anterior leímos, dice que les decía que nadie lo sepa. En este dice, les encargó eficazmente que no le descubriesen, que no dijeran quién les había hecho ese milagro o les había sanado. Continuamos más sobre esto también en Marcos 1:34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y y no les dejaba decir a los demonios que le conocían. Es decir, recapitulando, las personas que había sanado les decía que no le dijeran a nadie, que no le descubriesen, y aún a los demonios, hermanos, les decía, les dice aquí la escritura, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Bueno, aquí en Marcos 3 del 9 al 12, y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibida la barquilla, dice, por causa del gentío. Mucha gente le seguía, hermanos. Dice, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él
cuantos tenían plagas por tocarle, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Muy parecido al versículo anterior. A los discípulos dice que no les permitía decir que le conocían, y aquí dice que les reñía mucho que no le manifestasen. Vamos a continuar. Aquí también Mateo 16 del 3 al 14 menciona, dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí en los versículos del 15 al 17 del mismo Mateo 16 menciona, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres hijo de Simón, eres Simón, hijo de Jonás, perdón, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Muchos de los que hemos leído la Escritura conocemos esta porción, pero vamos a brincarnos al 20. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjense el trabajo que hizo el Señor después de que mucha gente le siguió, sanó a muchas personas, liberó a muchos endemoniados y a todos los que sanaba y les libraba de los demonios, hermanos, les encargaba que no lo dijesen a nadie, que no manifestasen que él era el Cristo. A los demonios les reñía, fíjense la expresión, les reñía, que no le descubriesen que él era. Y incluso aquí, hermanos, en esta revelación, que Pedro es el que le dice, el más aventado de todos, podemos entender sobre eso en la Escritura con relación al carácter de Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y dice aquí la Escritura, y no nada más a Pedro, dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Tal vez, hermanos, en alguno de ustedes que está escuchando este mensaje dirán, bueno, pero ¿por qué el Señor hizo todo esto? ¿Por qué no permitió que le descubriesen? ¿Por qué no permitía que dijesen que Él los había sanado, que Él los había liberado? A los mismos demonios los hacía que enmudecieran. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versos del 1 al 3, vamos a leer. Y después de 6 días, dice, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, dice, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Imagínense la bendición, hermanos, si pudiésemos cerrar los ojos y imaginarnos esa escena, hermanos, que esté al lado de nosotros el Señor Jesús y de repente su rostro se haga como el sol, así como vemos la luz del sol, hermanos. Dice, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los que conocemos esto sabemos que es el monte de la transfiguración. ¿En qué se transfiguró? Bueno, su rostro se hizo como el sol, sus vestiduras blancas como la luz. En el versículo 5 dice, y aún estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, dice, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. En el versículo 9, fíjense la voz que escuchó del Todopoderoso que hablaba acerca de su hijo y daba testimonio, dio testimonio de su hijo. En el versículo 9 dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión. Fíjense la expresión y el mandato, que no dijeran a nadie lo que había sucedido en este monte de la transfiguración. Dice la Escritura, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí en Lucas, hermanos, hablando de este mismo acontecimiento, en el capítulo 9, que es de la transfiguración, menciona algo también importante. Dice, y pasada aquella voz, donde el Padre daba testimonio de su Hijo, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. De esto fue escrito después, hermanos, pero el mandato fue de que no dijesen nada, no dijesen nada. Por eso al principio, donde di el nombre de este tema, pues también es el misterio del silencio, pero vamos a entender por qué razón. Tenía un propósito por el cual el Señor mandó a todos los que sanaba, a los que liberaba, que no le descubriesen, que no dijesen quién lo había hecho, a los demonios les reñía que enmudecieran, que no descubrieran quién era él, y a sus mismos discípulos a los cuales les reveló las cosas, pidió que no dijesen nada, que no hablasen de esto. Vamos a continuar leyendo.
Aquí en Mateo, en el capítulo 8, versos del 2 al 4, podemos leer: y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digáis a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés por testimonio a ellos. El mismo trabajo. Lo sanó y le dijo que no le dijera a nadie. Bueno, vamos a ver otros ejemplos más, para que después podamos entrar en materia y podamos entender por qué razón. En Lucas 8:49 es otro ejemplo, dice: y estando y estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Aquí de los versos 52 al 56 menciona: y lloraban todos y le plañían, y él decía: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola por la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer a él, al Señor Jesucristo, que había hecho este milagro de haberla vuelto a la vida, que le dieran de comer a él. Dice después: y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Aún en este milagro, hermanos, muy importante. Fíjense la expresión, dicen: oye, no des trabajo al maestro, ya tu hija ya está muerta. El Señor la levantó, hizo una resurrección, y él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Son más ejemplos de este trabajo. Este versículo que continúa aquí, hermanos, es algo que a mí me gusta mucho por lo que significa, y es algo de lo que nos va a ayudar a poder entender este misterio del silencio con el pueblo de Israel. El tema es el misterio del pueblo de Israel. Dice aquí la línea que puse: para que no vean de los ojos. Quiero hacer un comentario antes de poderlo leer. En alguna ocasión hablábamos de esto con algún pastor en otro estado de aquí, de mismo México, y él expresó, este pastor, cuando explicábamos esto, que este versículo estaba incorrecto. Vamos a leerlo. Entonces, llegándose, dice, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. A los discípulos era concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Dice: pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Dice: por eso les abro por parábolas, porque viendo no ven, hablando del pueblo de Israel, hermanos, viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído veréis y no entenderéis, dice, perdón, de oído oiréis, perdón, y no entenderéis, y viendo, dice, y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado. Hablando del pueblo de Israel. Y de los oídos oyen pesadamente, y de los ojos guiñan, dice, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Fíjense, hermanos, la expresión: no quería que vieran, no quería que oyeran, y no quería el Señor Jesucristo que entendieran. ¿Pero por qué? Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué razón, hermanos? Vamos a verlo. Una de las razones es esto: la profecía fue sellada. Después vamos a entender por qué. Isaías 29, versículos del 10 y 11 dice: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, al cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lea ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Aquí también en Daniel, en el versículo capítulo 12, verso 4, también menciona algo similar. Dice: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella, dice, el libro hasta el tiempo del fin. Aquí menciona una expresión: hasta el tiempo del fin. Es decir, hermanos, la profecía que fue dada a través del pueblo de Israel a estos hebreos, hermanos, fue sellada. Fue sellada. Vamos a ver más adelante por qué razón. Dice: pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Eso ya lo hemos visto, estamos sobre este tiempo. Pero aquí en el versículo 9 es algo muy importante. Dice: anda, dijo a Daniel, dice que estas palabras están selladas,
cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, hermanos, aquí lo más relevante es que la profecía fue sellada, fue cerrada para el pueblo de Israel. Por eso no le conocieron, hermanos. Pero alguien se preguntará por qué razón. ¿Por qué le cerró la profecía? ¿Por qué cerró los ojos de ellos? ¿Por qué le cerró los oídos? ¿Por qué le cerró el entendimiento? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo relevante dice que toda esta profecía, hermanos, estuvo sellada hasta el tiempo del cumplimiento. Y por ahí muchos pastores y muchos teólogos con los que hemos hablado, y todos, hermanos, casi la mayoría de los pastores que pudiesen hablar acerca del sermón profético de Mateo 24, todos consideran, hermanos, que ya estamos sobre el tiempo del cumplimiento. Aquí dice, hermanos, dice que iba a estar cerrada hasta el tiempo del cumplimiento. Una de las pistas es que la ciencia iba a ser, dice, multiplicada. Ya estamos sobre ese tiempo. Si alguien no lo cree, hermano, basta con solamente tomar el dispositivo que traemos en la mano o en lo que estamos ahorita hablando, hermanos, para no poder entender que esta ciencia ya se ha multiplicado. Y no solamente en la tecnología, en medicina, en aspectos astronómicos, etcétera, ¿no? Financieros, contables, administrativos, etcétera. Y no solo también medicina, muchas más, ¿no? De las ramas de la ciencia, pero vamos a continuar. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos, de esa profecía sellada y por qué? Lo vamos a continuar viendo. Aquí en 2 de Corintios 3, del 13 al 16 menciona, y no como Moisés dice que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Aquí viene algo importante. Empero los sentidos de ellos se embotaron hasta el día de hoy. Y si eso lo leemos mañana, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Dice, y hasta el día de hoy les queda el mismo velo, dice, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento. Dice, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Creyeron en el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? No, hermanos, no. Ese velo que dice aquí que todavía sigue puesto, dice que solamente por Cristo es quitado, pero ellos no lo vieron, no lo oyeron, no le entendieron y lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero recalcar aquí dice que por Cristo es quitado ese velo. Ellos tienen ese velo, hermanos, que les impidió ver el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tiene su razón. Dice por cuál el Cristo es quitado y aún dice hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído hablando del Pentateuco o la Torá, dice ese velo, dice que Moisés es leído, dice que está puesto. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, dice el velo se les quitará. Aquí puse una pregunta, ¿cuándo será quitado ese velo para que ellos puedan ver, puedan oír y puedan entender el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2000 años? Pregunté, ¿cuándo será quitado ese velo? Cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser eso? En el milenio, hermanos, para reinar 1000 años aquí en la tierra. Previo al milenio, pues viene ese tiempo de oscuridad, el tiempo de angustia, y previo a eso viene también esa grande tribulación sobre la tierra, sobre nosotros los gentiles, porque el tiempo para los gentiles es ahora, hermanos. Y lo vamos a continuar leyendo. Bueno, entonces, entendiendo que en el milenio ese velo va a ser quitado y ellos va a ser abierto ese entendimiento, van a ser desencostrados sus ojos, como también lo dice la Escritura, vamos a leer aquí. Hebreos 8 del 8 al 13. Porque respondiendo les dice, he aquí vienen días, está hablando a futuro. El libro de Hebreos, hermanos, fue escrito entre los años 62 al 67. Eso es lo que dicen los estudiosos. 60 y tantos años después de ese tiempo que trabajó aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo, aún aquí Pablo habla a futuro. Y esto lo comento, hermanos, haciendo un paréntesis, porque la doctrina humana nos ha enseñado que ese nuevo pacto que ahorita vamos a leer es hecho para nosotros los gentiles. Y eso es una mentira, y digo que es una doctrina humana, porque dice la Escritura que enseñan mandamientos, dice doctrinas de hombres, dice enseñan mandamientos que son estas doctrinas de hombres. Vamos a leer, dice aquí vienen días, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto va a ser a futuro. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos
no permanecieron en mi pacto. Eso es importante entenderlo. Este pueblo de Israel que lo sacó de la tierra de Egipto dice que ellos no permanecieron en su pacto. ¿Qué pasó entonces? Dice, y yo los menosprecié. ¿Por qué el Señor lo menospreció? Porque ellos no permanecieron en el pacto. Y también ellos, el pueblo hebreo, menospreció al Todopoderoso. Dice por ahí otra porción de la Escritura, si tú me dejares, yo también te dejaré. Y eso es también para nosotros los gentiles. Dice, y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré, está hablando a futuro de nuevo, a la casa de Israel, hablando de este pueblo judío. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos los escribiré. ¿Por qué dice que en el alma y en el corazón? Porque las leyes que les dio, hermanos, es este libro del Dios de los hebreos que nosotros escuchamos. Entonces, para ese tiempo, para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, dice que esos mandamientos y esas leyes las va a escribir en sus corazones, ya no en papel, en esos papiros antiguos, etcétera. Dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, eso es súper importante, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. ¿Por qué es súper importante, hermanos? Porque la doctrina humana, vuelvo a reiterarlo, menciona que ya estamos en este nuevo pacto. No es cierto, hermanos, porque la razón tan simple de desmentir esa doctrina humana es que hasta el día de hoy, hermanos, seguimos predicando, seguimos evangelizando, seguimos diciéndole al alma del prójimo, oye, conoce al Señor, conoce el Evangelio, les evangelizamos. Entonces, ya está cumplido esto para decir que estamos en el nuevo pacto, donde ninguno enseña a su prójimo y a su hermano porque todos le conocen. No es cierto, no estamos. Vamos a continuar. Dice aquí, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Dice al final, cerca está de desvanecerse, pero no dice que ya se haya desvanecido. Está hablando que cerca está de desvanecerse, así como también dice la escritura que está próximo a venir, que los que amamos su venida, que viene pronto, etcétera, porque en el medio espiritual no hay tiempo, también hay que entender eso. Eso de que vengo pronto fue escrito incluso hasta el final del libro de Apocalipsis, que fue el último. Entonces, de ese vengo pronto ya tiene 2000 años, así que en ese medio espiritual no hay tiempo, pero lo que sí es cierto es que ya queda menos tiempo que para estas escrituras cuando todo esto fue plasmado a través de ese espíritu que revelaba al espíritu del hombre y escribían todo esto que está aquí plasmado. Entonces, no estamos en ese nuevo pacto. Vuelvo a reiterar lo que dice hasta arriba aquí. Dice, esto es para el milenio, hermanos, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el velo que está puesto sobre el pueblo de Israel, que les permitió, que les impidió que pudiesen ver al Señor Jesucristo, hasta ese entonces va a ser quitado y vamos a continuar leyendo qué va a suceder después. Consecuencia, hermanos, de la profecía sellada. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Aquí en Romanos 11, versículos del 7 al 10, dice la escritura, hablando Pablo a los romanos, dice que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Dice, más la elección lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque fue el pueblo elegido. Dice la elección, hablando de ese pueblo elegido con el que inició para mostrarse Dios al hombre, a estas almas que estaban sobre la tierra. Más la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí entramos nosotros los gentiles. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Si mañana leemos esto, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, hermanos. Los ojos de ellos, dice, les dio ojos con que no vieran. No lo vieron, hermanos. Incluso esa es la respuesta por qué el Señor les dijo a los que sanaba que no le descubriesen, a los que les liberaban de los demonios que no le revelasen, y a los mismos demonios que enmudecieran y les reñía que no le descubriesen que él era el Cristo. A sus discípulos les dijo, no revelen que yo soy el Cristo, porque ya el Padre se los había revelado. Ellos eran judíos, los discípulos. ¿Por qué? Porque está esto escrito, les había dado ojos con que no vieran. Entonces, para cumplir esto, el Señor cuando se manifestó a los gentiles, a nosotros los gentiles, no se mostró a ellos, ya estaban ellos, vamos a ver la expresión cuál es, lo que la escritura dice con relación al pueblo de Israel.
Dice, oídos con que no oigan hasta el día de hoy, sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agóbiales siempre el espinazo. Pero aquí también Romanos, en el mismo, del versículo 25 al 28, que es el con el que iniciamos, dice, no quiero hermanos que no es este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. ¿Para qué los endureció? Dice después, hasta que haya entrado la plenitud de todos nosotros, hermanos, porque ellos desecharon a Dios, Dios los desechó, dice, los menosprecié, y vino la bendición a nosotros los gentiles. ¿Hasta cuándo va a durar ese endurecimiento? Dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hermanos, de los que no somos judíos. Esa es la bendición ahorita para este tiempo. Para nosotros hizo todos esos milagros, esos que les dio vista a los cojos que podían ser sanados, los leprosos, etcétera, etcétera. Esa es parte de entender este misterio del pueblo de Israel. Vamos a continuar. Continuando sobre esta consecuencia de la profecía sellada aquí en Juan 1, 11 y 12, dice, y aquí toma sentido algo importante, de un error que es común para los que tienen por Biblia de estudio la versión moderna. La versión moderna aquí en este versículo dice, a los suyos vino, pero no dice a los suyos. ¿Por qué no vino a los suyos? Porque los suyos ya los había desechado. Lo vamos a leer en unos versículos más adelante. En realidad, hablando de esta versión antigua de Reina Valera, dice, a lo suyo vino a hacer su trabajo que ya tenía encomendado hacer por parte del Padre. Dice, y los suyos no le recibieron, porque no vino a los suyos no les permitió verlo, no les permitió ver esos milagros, no les permitió que le divulgasen que él era el Cristo, incluso hasta los mismos demonios les riñó que no le manifestasen. A lo suyo vino a hacer su trabajo con los gentiles y los suyos no le recibieron, hablando de los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, entramos nosotros los gentiles de nuevo, nos dio, hermanos, la potestad de que fuésemos, no que ya seamos, por solo recibirle, de que fuésemos hechos hijos de Dios a los que creemos en su nombre, hermanos. Es un derecho para los que creemos en el Todopoderoso, en el amado Señor Jesucristo. Es un derecho que nosotros debemos tomar de ser hechos hijos de Dios. Cuando confesamos creer en el Señor Jesucristo, somos salvos de la ira que ha de venir, del infierno, de la condenación eterna, etcétera, etcétera. Pero tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no le recibieron? Es la siguiente pregunta importante. Porque fueron desechados. Vamos a leerlo con los textos. Salmos 44:9. Empero dice, nos has desechado, nos has hecho avergonzar y no sales en nuestros ejércitos. El Salmo 61. Oh Dios, tú nos has desechado, dice, nos disipaste, te has airado, dice, vuélvete a nosotros. Hay muchos textos más, hermanos, que habla sobre esto, de que fueron desechados. Por ahí ya también habíamos leído que decía, yo los menosprecié. Bueno, fueron para siempre, ¿no? Por eso puse aquí temporalmente y vamos a leerlos. Fueron desechados temporalmente, como ya leímos donde habla del misterio en Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estábamos sobre el tiempo de los gentiles. Romanos 11 del 1 al 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando del pueblo de Israel. En ninguna manera, dice Pablo, dice, porque también yo soy israelita, dice, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Aquí está, lo vuelvo a reiterar 2 veces. O no sabéis qué dice de Elías la escritura cuando hablando con Dios, dice, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a brincar al 11 al 13 de este mismo capítulo. Digo, pues, ¿han tropezado para que cayesen? Fíjense la pregunta. ¿Han tropezado para que cayesen ellos? Dice, en ninguna manera. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual ellos cayeron? ¿Por qué los menospreció? ¿Por qué los desechó? Dice, más el tropiezo de ellos, más por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, es decir, el que ellos no hayan creído, lo hayan desechado, nos vino la bendición al resto, hermanos. Eso es lo que debemos entender. Esa es la bendición para nosotros, ahora en este tiempo. Pero Dios es justo para con todos. Dice, y si la falta de ellos es las riquezas del mundo, hablando de los gentiles, dice, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuánto más el henchimiento de ellos
pues ellos van a ver al Señor Jesucristo con esta naturaleza adámica que tenemos, lo van a ver en el milenio, hermanos. Vamos a continuar viendo esto. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, dice, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Entonces, por el tropiezo de ellos vino la bendición a nosotros. Dios vino a hacer un trabajo aquí en la tierra con el hombre, tomó a estos judíos, hermanos, al pueblo hebreo, mostró su poder con ellos no creyeron, lo desecharon, dice la escritura, y Dios los desechó. Entonces Dios se mostró al resto de la humanidad, porque Dios es justo para con todos. Bueno, vamos a continuar. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 9, versos del 13 al 4, dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos. Ella quería irse a estar con el Señor, porque estos pues, no le recibieron, ya lo habían desechado. Dice, incluso hermanos, si examinamos el trabajo de Pablo cuando Dios toma por instrumento, dice instrumento escogido, mes hablando del apóstol Pablo, que él perseguía a los gentiles, a los que creían en Jesús, en el Señor Jesucristo, los creía y los hacía que blasfemaran y los mataba. Sin embargo, él toma a Pablo, a este hebreo, y a través de él hace el trabajo para irse a los gentiles. Lo mandó que fuera a trabajar sobre los gentiles. Por eso también, donde leímos en Juan, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a hacer el trabajo con los gentiles. Pablo aquí dice, mi ministerio honro porque soy apóstol de los gentiles. Pablo iniciando su ministerio, su trabajo, se fue a la circuncisión, pero la circuncisión no lo recibió. Se cumplió esta profecía que los ojos de ellos estaban cerrados, encostrados, y aun cuando Pablo se esmeró, uno de los mejores preparados de los apóstoles, fue a hacer este trabajo, no lo escucharon y se enojó tanto y les dijo, me vuelvo a los gentiles, ¿no? Y es donde hace ese trabajo, porque Dios ya se lo había dicho, que tenía que trabajar sobre los gentiles, sobre nosotros, porque para ahora está este tiempo. Dice aquí, ya quiero estar con el Señor por causa de mis parientes, porque no lo habían escuchado, que soy israelita, dice, los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Todo esto es sobre el pueblo de Israel. Pero aquí continuamos en el capítulo 11, 22 al 23, dice, mira pues, dice la bondad y la severidad de Dios, bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, hablando del pueblo de Israel, más la bondad para contigo, hablando del gentil, si permaneciereis en la bondad, en la fe también, hermanos. Pues de otra manera tú también serás cortado, como también dice la que se pierda, dice en Zacarías, hablando de los pactos. Y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, hablando del pueblo de Israel, dice, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Fueron desechados, pero Dios los va a volver a ingerir, dice que si no permanecen en incredulidad. Hablando de ese velo, dice que cuando venga el Señor será quitado los que no permanezcan en incredulidad. Aquí en el 28, así que cuanto al evangelio, los que fuimos evangelizados, los gentiles, dice, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué son enemigos este pueblo de Israel, hermanos, para nosotros los gentiles? ¿Por qué enemigos? Porque el gentil, entre comillas, sí creyó en el evangelio, pero ellos no, pero tuvo su razón porque fueron desechados para que viniese la bendición sobre todos. Lo vamos a leer ahorita en un versículo más adelante. De hecho, es el que sigue. Dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados, porque fueron los primeros que Dios eligió, por causa, dice, de los padres. Pero vamos a ver la explicación. Romanos 11, 30 al 32, dice, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos fueron, trabajó Dios con ellos, hubo incredulidad, los desechó y vino la bendición para nosotros. Como ahora para nosotros los gentiles, más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Pero también el gentil es incrédulo. Así también estos ahora han creído, dice, así también estos ahora no han creído, hablando también de la incircuncisión de los gentiles. ¿Para qué? Por la misericordia para con nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Es decir, Dios escoge un primer pueblo, fue incrédulo, y después los desecha y escoge al resto, pero el resto también es incrédulo. Entonces también va a tener misericordia del primer pueblo que eligió. ¿Por qué? Vamos a leerlo aquí. Porque Dios encerró a todos en incredulidad
todos son todos, incluyendo judíos y también gentiles. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? De esta misma masa de la cual estamos hechos todos, que nos hizo incrédulos, hermanos. Por esa incredulidad Israel los desechó. Por la incredulidad también del gentil, ellos recibirán también misericordia, porque Dios es justo para con todos, hermanos. Ese es el trabajo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Muy bien, ya casi terminamos. Aquí en Mateo 24, hablando de este tiempo, hermanos, ya para finalizar, que ese es en realidad el tema del misterio del pueblo de Israel, entender que Dios es justo para con todos y así como desechó a ellos, ahora viene también el tiempo para nosotros de prueba, hermanos, y también no estamos exentos de que también dentro del pueblo gentil también haya almas que sean desechadas, hermanos. Dice que si tú me negares delante de los hombres, yo te negaré también delante de mi Padre. Y vamos a entender también esto. El Señor Jesucristo probó al pueblo, Dios el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, probó al pueblo de Israel y fueron desechados. Dice que por cada día que ellos murmuraron de esos 40 días, los metió un año al desierto hasta que fueron destruidos y dice que fueron reprobados. Ahora vamos a entender para este tiempo, hermanos, ya para finalizar. Dios dice también en el Salmo y también en Isaías que Dios va a probar a su pueblo. Y también el gentil va a ser tomado como pueblo. Dice que fui hallado de los que no preguntaban por mí, de los que no me buscaban. Y esos somos los gentiles. Y como Dios es justo para con todos y también probó al pueblo de Israel, hermanos, también nosotros vamos a ser probados. Dice Deuteronomio que metió al pueblo de Israel para afligirlo por probarlo. Y si buscamos aflicción en el Nuevo Testamento, lo que significa esa aflicción es una tribulación. Conocemos el pasaje de Mateo 24, dice aquí hablando del pueblo de Israel para el 15 y 16 del sermón profético, porque el tema es de los pueblos de Israel. Dice, por tanto, dice, cuando vierais la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Esto lo está hablando para el judío. Los que estén en Judea, no estamos en Judea, huyan a los montes. Para nosotros no es la opción de huir, porque ¿a dónde vamos a huir? No tenemos opción en este tiempo de prueba, de aflicción que viene para todo el pueblo gentil. En este tiempo de ira, hermanos, después de la aflicción, porque el tiempo de la aflicción no es lo mismo que el tiempo de ira. Dice 1 Tesalonicenses 5:9 que nosotros no estamos puestos para ira. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Porque el tema es el pueblo de Israel. Antes de que venga la ira, vamos a leer esto, entendiendo esto. Vámonos al tiempo previo, perdón, a que sea sueltas las plagas, sean vertidas las copas, sean tocadas las trompetas y vertidas las copas en el tiempo de ira. Vámonos a ese tiempo. Antes de que ese tiempo de ira inicie sobre la tierra, es esto. Dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, dice, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, es decir, a los ángeles que traen todo este tiempo terrible de ira, que a través de ellos vendrá la ira, les dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Dice, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los judíos van a ser sellados, hermanos, en sus frentes con el sello del Dios vivo, del Todopoderoso, para que las plagas no los toquen, hermanos, porque ellos van a pasar ese tiempo de ira terrible aquí en la tierra, donde el gentil estaremos escondidos en el polvo. No hay arrebatamiento antes de todo este tiempo, hermanos, no lo dice. La palabra arrebatamiento no aparece tampoco ni siquiera en el libro de Apocalipsis. No existe la bienaventuranza para los arrebatados, pero bueno, estamos hablando del pueblo de Israel. Ellos van a pasar vivos el tiempo de ira. El gentil no, el gentil se tiene que esconder en el polvo, dice Isaías 2:10, en el 26:20, etcétera. Hebreos. Ya con eso terminamos el tema. Dice Hebreos aquí en el 4, versos del 1 al 2. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en el reposo, ese reposo es el milenio.
Dice, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Ahí estamos los gentiles. También a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Dice, mas no les aprovechó el oír a los que la oyeron sin mezclar fe, hermanos. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si a ellos no los perdonó por no haber tenido esa fe y fueron reprobados, también nosotros, hermanos, también nosotros, dice que seremos también reprobados. Dice, si tú me dejares, yo te dejaré. Si tú me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Entonces, hermanos, ese es el misterio del pueblo de Israel, el misterio del silencio. Espero que haya sido claros. Vino a hacer ese trabajo con ellos, fueron incrédulos, y después vino el trabajo para todos nosotros los gentiles, hermanos, y la recomendación es de que venzamos esa incredulidad. Dios es el Dios todopoderoso, el creador del universo, de los cielos y de la tierra y todo lo que vemos, hermanos. Nos conviene Amén. confesar su nombre. Que Dios les bendiga a todos.